La esencia de la obra de Rumiko Takahashi. Al escuchar el nombre de Rumiko Takahashi, automáticamente se nos vienen a la mente obras como Inuyasha, Ranma y medio, Maison Ikkoku, entre otras. Todas ellas muy populares y conocidas dentro del mundo del manga y el anime, pero, ¿cuáles han sido los factores y elementos que pueden haber ayudado a que sus creaciones alcanzaran el éxito y la popularidad que poseen a día de hoy? En este video nos adentraremos a conocer varios de estos y a considerar algunos aspectos de su obra en los que probablemente no habíamos centrado mucho nuestra atención. Innovación. Para la época en que Rumiko Takahashi empezó a publicar sus primeras obras, el mercado del anime estaba fuertemente dominado por los hombres, siendo las pocas mujeres que se dedicaban a ello. Relegadas y encasilladas a crear historias puramente románticas y dirigidas exclusivamente al público femenino. En este periodo, hubieron algunas mangakas que decidieron salirse de ese molde y romper con esa imposición, siendo Takahashi la más destacada e influyente de este grupo. Pero, no era exactamente que sus historias no fueran dirigidas a chicas sino a chicos, o que fueran dirigidas a mujeres pero incorporando algunos elementos más allá del romance. Sus obras en realidad le hablan y resuenan tanto con los chicos como con las chicas y con cualquier persona que desee adentrarse en sus divertidos y fantásticos universos, y eso es lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. La representación de la masculinidad en la obra de Takahashi. Antes de seguir con el video, cabe aclarar que no conozco toda la obra de Rumiko Takahashi, únicamente he visto Ranma, original y remake, Inuyasha y Urusei Yatsura en sus adaptaciones al anime, y recién estoy comenzando a ver Maison Ikkoku. Por lo que únicamente puedo hablar de lo que ya conozco, y quise hacer este video para expresar lo que pienso y he observado sobre esa parte de su trabajo que me es familiar, así como mi respeto y admiración por él mismo. Habiendo dicho esto, el siguiente punto que quiero abordar es el trato y la representación que se le da a los personajes masculinos en la obra de Rumiko Takahashi. Podemos comenzar diciendo que en la mayoría de sus historias el protagonista es un hombre, tal es el caso de Ranma, Inuyasha y Rinne, cuyas obras homónimas así lo reflejan, y así también tenemos a Ataru y a Godai. Partiendo de ese punto, podemos concluir que gran parte de la historia estará contada desde el punto de vista de su protagonista, desde su perspectiva y manera de ver y sentir las cosas que le suceden y el entorno que le rodea, lo cual es cierto. Sin embargo, las vivencias de ellos no únicamente son reflejadas a nivel de guerreros, héroes o modelos a seguir, como muchas veces ocurre en los shonen, seinen y otras series. Sino que también nos es posible conocer a los protagonistas en todos sus aspectos y facetas, siendo fuertes pero también vulnerables, estando felices, tristes o preocupados. Pudiendo ver qué es lo que piensan y cómo se comportan cuando están enamorados, así como conocer sus angustias y miedos. Esto nos permite acercarnos y empatizar más con ellos, algo que le hace mucha falta a la masculinidad y muy pocas obras de ficción se toman el tiempo de trabajar en ello. Y lo hace de una forma que los hombres comprenden y pueden identificarse, porque ella sabe bien cómo hablarle a su público. Uno de los ejemplos más emblemáticos en este aspecto es el de Maison Ikkoku, una serie puramente romántica con un toque cómico y más madura de lo que nos tiene acostumbrados en otras de sus obras. Pero que a diferencia de todas o casi todas las demás historias de este estilo, no está contada desde la perspectiva del personaje femenino principal, sino desde la perspectiva de su protagonista masculino, Godai. Ahora bien, puede ser que haya sido parte de una estrategia de Takahashi el hacer esto, pues como dijimos, en esos años el campo era dominado por hombres tanto en el área de creadores como de consumidores. Así que si ella no quería ser rápidamente encasillada en ser una mangaka para mujeres debía intentar llegarle al público mayoritario, sin dejar de lado tampoco al público femenino e incluso al público LGBTQ+. Una jugada muy inteligente de su parte de ser así, o quizás genuinamente su forma de expresarse mediante sus obras es capaz de llegarle a todas las personas por igual, aunque de formas distintas. De cualquier manera, es un hecho que la forma de retratar a sus personajes masculinos ha sido la correcta para poder llegarle a los chicos, pero también a las chicas. Quienes ven en ellos a hombres emocionalmente accesibles y a quienes son capaces de entender mejor, cosa que a su vez puede llegar a resultarles muy atractiva, lo cual nos da la pauta para pasar al siguiente punto en cuestión. La representación de la feminidad en la obra de Takahashi. A menudo he visto comentarios en la red, diciendo que Takahashi no escribe buenos personajes femeninos así como que tampoco se le da bien desarrollar los romances, cosas en las que yo personalmente difiero mucho. En especial si hablamos de la primera,
puesto que los personajes femeninos de Takahashi, pese a ser las parejas de los protagonistas o directamente secundarios, la gran mayoría de estos cuentan con una historia, una personalidad y motivaciones propias, siendo que no están allí solo para rellenar el espacio que se necesita, a tal punto que en varias de sus obras llegan a ocupar casi el mismo nivel de protagonismo que el personaje principal. Tal es el caso de Ranma y medio e Inuyasha, en donde tanto Aken como Aome nos cuentan también su perspectiva, sus emociones y pensamientos, haciendo posible que muchas personas lleguen incluso a conectar más con ellas y a comprenderlas más que al protagonista masculino. En el caso de Urusei Yatsura, aunque no veamos tanto el aspecto interno del personaje de Lun, esta tiene fundamental participación durante todas las tramas y sucesos que ocurren en la historia, contando también con una muy marcada y característica personalidad. Entonces, como vimos, existe fuerte representación femenina en las historias de esta excelente mangaka. Ahora bien, ¿qué tipo de representación es esta? ¿Qué tipos de chicas son las que ella es capaz de retratar? Pues la respuesta es que hay una gran variedad de estilos de personajes femeninos para todos los gustos. Desde las más románticas y soñadoras, pero que también poseen una gran fortaleza y convicción, pasando también por quienes son más rudas y menos convencionales, pero que asimismo son poseedoras de gran dulzura y bondad, guerreras, hogareñas, hermosas, atrevidas, heroínas, villanas, misteriosas y poderosas. Ahora bien, no todo puede ser perfecto y es verdad que hay algunas situaciones en las que muchas veces tales personajes pueden caer en estereotipos, siendo en ocasiones retratadas como la damisela en apuros o teniendo algunos personajes masculinos actitudes hacia ellas bastante cuestionables, en cuyo caso también es necesario analizar el contexto en el cual Rumiko comenzó a crear sus historias, que fue en el Japón de hace 40 o 50 años aproximadamente. Época en la cual las ideas espacioístas, ya saben, YouTube, y los roles y estereotipos de género eran muy dominantes y más en una sociedad como la japonesa, la cual incluso a día de hoy sigue siendo fuertemente marcada por el conservadurismo y los dogmas tradicionales. No obstante, ella también ha sabido evolucionar e ir dejando atrás paulatinamente ese tipo de asuntos a medida que ha ido avanzando en la creación de sus obras. En cualquier caso, es innegable que el trato hacia sus personajes femeninos fue sumamente adelantado a su época, y sigue siendo a día de hoy, un muy buen referente de cómo crear mujeres con trasfondo, esencia y motivaciones, que puede llegar a inspirar en gran medida a las nuevas generaciones. Diversidad. Para nadie es un secreto que la obra de Takahashi se ha caracterizado por ser de las pioneras en mostrar una gran diversidad a través de sus personajes, por ello, cuando dije que cualquier persona podría identificarse con el mundo que ella creó, es porque literalmente su mensaje no se limita a llegar a las masculinidades y feminidades convencionales, sino también a las personas queer, quienes están magistralmente integradas en la variedad de personajes que existen en sus obras. En ellas podemos encontrar a chicas tomboy, chicos femboys o travestis y personajes bisexuales también. En algunos casos, como ocurre con Ranma, es claro que no se trata exactamente de la representación de un personaje trans o bigénero, sino de una situación propiamente mágica y sobrenatural. Aún así, el concepto de que este pase de chico a chica con el agua fría, y veamos no solo ese cambio físico en un mismo personaje sino también cómo éste explora su lado femenino y llega a percibirse a sí mismo de una manera diferente dependiendo del estado en el que se encuentre, ayudó a sentar las bases para poder abordar este tipo de temas, logrando así que los mismos se hicieran más presentes en el imaginario colectivo, como puede ocurrir también con las Sailor Starlights en Sailor Moon. Romance. Bueno, siendo sinceros, es en este aspecto en el que podríamos argumentar que la obra de Rumiko flaquea hasta cierto punto. En una afirmación que realizó ella misma, expuso que realmente se le daba mejor crear la parte en la que existe esa persecución amorosa entre los protagonistas, manteniendo las emociones y expectativas, pero sin llegar a algo concreto. Porque en el momento en el que los protagonistas llegaran a admitir sus sentimientos y a estar juntos, muy probablemente la historia estaría por llegar a su fin. Con lo cual deja en claro que más que crear romances como tal, ella se especializa en el enamoramiento y la negación de este. También hay que recalcar que, quienes afirman que muchas de sus parejas tienen dinámicas y rasgos tóxicos, están en lo cierto. Una historia que empieza como una imposición de parte de los padres de ambos, como ocurre con Ranma y Akane, y que luego ambos con el tiempo y la convivencia mutua se llegan a enamorar. O con un malentendido que también desemboca en compromiso como sucede en Urusei Yatsura, siendo Lun quien persigue a Ataru todo el tiempo, insistiendo en que estén juntos hasta que finalmente él se termina enamorando,
Son situaciones muy poco probables que sucedan en la vida real o en una pareja sana. Sin mencionar las interacciones nocivas y violentas que suelen tener lugar en muchas de sus parejas. No obstante, y siendo que sus obras suelen ser comedias o tener un fuerte componente de estas, son esos elementos absurdos y poco habituales, dejando la violencia de lado, los que hacen genuinas y emblemáticas a las parejas de sus historias. Siendo la etapa de la persecución e incertidumbre, que es su favorita, sumamente disfrutable para el lector o espectador. Conclusión. La esencia de la obra de Rumiko Takahashi es arte puro y autenticidad, y su legado es innegable tanto dentro como fuera del mundo del manga y el anime. Ella supo incorporar muchos elementos de la cultura y el folclore japonés y combinarlos con ideas occidentales, así como también introducir conceptos interesantes e innovadores de una forma sutil y orgánica. Sus personajes son icónicos y entrañables, y la forma en que es capaz de hacer que cualquier grupo social se sienta integrado y bienvenido a conocer y disfrutar de su obra, es un logro que pocos pueden alcanzar. Sin duda la reina del manga ha inspirado y seguirá inspirando a muchas generaciones, transmitiendo esa magia y ese amor por contar historias que la ha posicionado en el lugar en el que está a día de hoy. Y, continuando con el tema de Rumiko Takahashi, en el siguiente video realizaré una dinámica que os podría resultar interesante, ya que veremos qué personaje de Ranma y medio eres según tu signo zodiacal. El resultado podría ser realmente una sorpresa. Agradezco a quienes hayan llegado hasta esta parte del video, y si el mismo fue de su agrado, pueden darle a like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Soy Usagi-kun y nos vemos hasta la próxima.